columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Ahora invito a los hermanos que abran sus Biblias en Primera de Reyes, el capítulo 19. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 4. Vamos a continuar con lo que el pastor ha estado compartiendo. De verdad que fue muy edificante, hemos aprendido mucho, ¿verdad? Y vamos a seguirlo, que todavía hay muchas cosas que nosotros vamos a aprender, porque es la palabra del Señor. Hay un seguimiento y nosotros vamos a aprender de la palabra del Señor. Amén. ¿Está ahí? Así dice la palabra del Señor. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Amén. Hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, es difícil, ¿no? Creer que es el mismo Elías, que es la misma persona, ¿verdad? Porque todo lo que hemos visto la semana pasada, nosotros hemos visto a un Elías combatiendo a un pueblo, combatiendo la apostasía de un rey, de un pueblo, de una nación. Hemos visto cómo él vino por la palabra del Señor delante del rey a traer un mensaje. Palabra del Señor que había venido a Elías, y Elías vino a la presencia del rey Acab a traer un mensaje que iba a llover. Nosotros hemos visto el motivo porque había esta sequía, esta hambre, esta hambruna, necesidades en Israel. Hemos visto después de la muerte del rey Salomón de cómo su hijo, después de él, se fue apartando del camino del Señor. Y a cada rey que venía, hacía lo malo, hacía lo peor. Entonces el Señor envía palabra que había de tener sequía en la tierra. Y hubo esta sequía durante 3 años. Y cuando Elías se viene a mostrarse a este rey le mira y dice: eres tú el perturbador de Israel. Porque él creía que todo esto estaba pasando por una palabra de Elías. No creía que era un castigo del Señor. Pero nosotros sabemos que todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Que nosotros no podemos hacer nada. Que nosotros no tenemos poder para hacer nada. Que nosotros no podemos decir con nuestra boca que va a haber una sequía, que no va a llover, a no ser que sea por la palabra del Señor. Él creía que era Elías. Él no entendía que era el Señor que estaba juzgando sus pecados. Por ellos haber dejado el Señor, dado la espalda al Señor, haber seguido otros dioses, a los Baales, y servir a estos dioses. Hemos visto también que Elías se planta delante de ellos y dice para el rey y para el pueblo: ¿hasta cuándo va a estar así? ¿Por qué vaciláis entre dos opiniones? Si ellos creían que el Señor era Dios, pues debería hacer, ¿qué debería hacer este pueblo? Servir al Señor. Y si ellos creían que era Baal, servir a Baal. Pero no se puede servir a dos señores. Y era lo que el pueblo estaba haciendo en este tiempo. Servía a Dios y servía a los Baales. Y es algo que nosotros también, hermanos, debemos estar atentos. De no estar haciendo lo mismo. Sirviendo a Dios un momento y luego que salimos de la iglesia y vamos a servir al Dios de este mundo. O a servir a nuestros propios deseos. Si nosotros creemos que el Señor es Dios, debemos servir a Dios. Y no de cualquier manera. Con todos nuestros corazones.
Que no podemos estar aquí hoy en este día adorando al Señor, orando al Señor y luego salir de aquí y practicar actos de inmoralidad y hacer lo que no agrada al Señor. No podemos estar aquí adorando al Señor, louvando al Señor y estar ahí fuera de la iglesia escuchando la música secular. No podemos hacer estas cosas. Nosotros debemos vivir para Dios. Y es lo que Elías está hablando a este pueblo. Y ellos están reunidos en el Monte Carmelo. El pueblo, los profetas de Baal. Entonces Elías, ¿qué hace Elías? Llama a estos profetas a hacer un sacrificio a su Dios. Que él también iba a hacer un sacrificio a su Dios, al Dios de Israel. Y aquel Dios que se manifestara con fuego, este era Dios de verdad. Hemos visto cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor demuestra su poder, cómo el Señor escucha la oración de Elías y se manifiesta con fuego. Mira tantas cosas que Elías está viviendo en este momento. Dios está con él. Dios está con él. Él no está solo. No es solamente Elías, el único profeta, delante de los profetas de Baal. No es Elías con el Señor, delante de un pueblo incrédulo. Pero Elías no está solo. Elías está con Dios. Y es esta nuestra seguridad, hermanos, que nosotros debemos tener. Que Dios está con nosotros. Que nosotros no estamos solos. Dios está. Podemos pasar momentos difíciles en nuestras vidas, sí, que lo vamos a pasar. Es normal que pasemos. Quizá hay muchos hermanos que lo están pasando momentos difíciles. Pero es normal en nuestras vidas pasar momentos difíciles. Pero nosotros debemos de tener una seguridad. El Señor está con nosotros. Nosotros no estamos solos. Dios está. El verdadero Dios está con nosotros. Mira, los demás hermanos pueden adorar a otros dioses. Pueden hacer lo que queráis. Pero nosotros tenemos un objetivo. Adorar al único y verdadero Dios. Es lo que nosotros debemos hacer. Hemos visto todas las cosas que Dios había hecho por medio de Elías. Y Elías ahora en este capítulo 19 parece que es otro hombre. Todo lo que había vivido parece que se fue de su mente. Y no que haya pasado tiempo. No, fue luego enseguida. Cuando Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y ella envía un mensajero a Elías. Que de la misma manera que él había hecho, ella iba a hacer con él. Y él tuvo miedo. Y él huyó para salvar su vida. Hermanos, nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces tenemos miedo. Aún sabiendo que Dios está, tenemos miedo. Aún sabiendo que Dios está con nosotros, no nos abandona. Hay miedo, hay temor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hacemos esto. Nosotros somos muy rápidos muchas veces en juzgar a los demás, a mirar a los demás y ver que está un poco débil, ver que las dificultades llegó en la vida de un hermano y ver cómo está sufriendo, cómo está llorando, que parece que ya no hay fe. Y nosotros decimos, ¿no? Hay que tener fe, hay que confiar en el Señor. Cuando es los demás, pero cuando es nosotros, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Cómo nosotros actuamos? Nosotros miramos a nosotros mismos, nos ponemos delante de un espejo y hablamos lo mismo que hablamos a los demás. Porque es lo que nosotros deberíamos hacer. Todo lo que hablamos a los demás dando ánimo y diciendo, no, el Señor es soberano. Todos nosotros sabemos que es soberano. Todos nosotros sabemos que las cosas pasan a no ser por su voluntad. Si Él permite, pasarán cosas buenas y cosas malas. Y si Él no lo permite, no pasará nada. Nosotros sí lo sabemos, somos conscientes de esto. Pero sabemos para aconsejar a los demás, para hablar a los demás. Pero cuando pasa con nosotros no tenemos esta misma fe y la misma confianza que tenemos a hablar a nuestros hermanos. Cuando es para nuestros hermanos, nosotros sabemos toda la Biblia para compartir versículos. Decimos, en tal pasaje dice esto, en los Salmos dice esto, Pablo en sus cartas dice esto. Pero cuando pasa con nosotros, nos olvida la Biblia y solo nos ve el problema, la mala situación que estamos viviendo.
la prueba, el momento difícil, el desierto, ¿verdad? Pasar por el desierto es difícil. Es difícil pasar por el desierto, pero debemos pasar por ahí. Es un camino de los cristianos, de aquellos que creen en el Señor, pasar por el desierto. Pero nosotros también sabemos que los hijos del Señor no pasan solos por el desierto. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con Elías? ¿Por qué vino este temor en su corazón? Se había vivido grandes cosas, grandes experiencias con el Señor. Ha podido orar y el Señor responder con fuego. Ha podido orar antes y el Señor cerrar los cielos para no llover. Elías podía tener mucha fe en este momento y decir, una mujer no me va a ahuyentar, no me va a hacer temer. Pero lo hizo porque dio oído a quien no lo debería dar oído. Y este es el mensaje de hoy. ¿A quién oímos? ¿Qué pasa cuando damos oídos al enemigo? O personas, quizás no sea el enemigo, no sea el Satanás, pero personas que están cerca de nosotros, que nos dicen algunas cosas, algunas palabras, y nosotros creemos en esta persona y no creemos en la palabra del Señor. Muchas veces damos más valor a la palabra de una persona, o de un hermano, o de nuestras esposas, de los esposos, do que la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que nosotros debemos velar por ella, creer en ella a cada día de nuestras vidas. No es lo que dicen los demás. No es lo que dicen los demás. Es lo que dice el Señor. Es el que dice el Señor. Amén. Así que vamos a mirar, hermanos, del capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Mira las palabras de Elías a Acab. Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy. Él tenía una seguridad. Él estaba cierto de una cosa, yo estoy delante de Dios. Yo estoy delante de Dios. Y esta es la seguridad, hermanos, que nosotros debemos tener. Estamos delante de Dios. Delante de Dios estamos. Y Elías tenía esta seguridad en este momento, de llegar delante de un rey y proclamar estas palabras, esta profecía. No va a llover ni rocío ni lluvia en estos años, a no ser por la palabra de mi boca. Y yo hablo delante de Dios. Yo estoy delante de Dios. Y nosotros, hermanos, nosotros estamos delante de Dios. Tenemos la oportunidad de estar delante del Señor. Podemos tener la oportunidad, hermanos, de estar pasando momentos difíciles, pero estar delante del Señor. De mirar las situaciones, mirar lo que estamos pasando y tener esta seguridad. Yo estoy delante del Señor. No me va a pasar nada que Dios no quiera. No va a pasar nada que Dios no quiera, que no sea su voluntad. Y si el Señor está diciendo esto pasará. Y si el Señor dice no va a llover, no va a llover. No importa a quién tenga que decir este mensaje. Elías llegó delante del rey y no tenía temor. Y no tenía miedo. No tenía el miedo que tenía delante de un mensaje de Jezabel. No tenía este miedo y este temor. Estaba delante del rey y habló al rey. Amén. Vamos a seguir leyendo. El versículo 2. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y diríjate hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Mira el cuidado del Señor. Él estaba viviendo el cuidado de Dios. Él tenía un mensaje de sequía, que no iba a llover, pero el Señor tenía cuidado de él. El Señor mismo lo estaba conduciendo. Va a haber sequía, no va a llover. Así que huye, va para este lugar. Ahí tiene un arroyo, ahí los cuervos te alimentarán con pan y carne.
Yo cuidaré de ti. Está viviendo el cuidado de Dios. ¿Cuántos de nosotros ya hemos vivido este cuidado de Dios día a día? No que no lo vivimos a cada día, pero hay días, hay momentos en nuestras vidas que es más real, que nosotros lo podemos ver y palpar, que es el cuidado del Señor. En los momentos difíciles, hermanos, que estamos pasando, en las pruebas y tribulaciones, falta de empleo, parece que las cosas están con las puertas todas cerradas, nosotros vemos la mano del Señor que está sobre nosotros. El cuidado, lo podemos ver y saber y tener la seguridad. Es el Señor que nos está cuidando. Y este momento Elías lo estaba viviendo. El cuidado de Dios para con su vida. Él estaba recibiendo instrucciones del Señor de lo que él debería hacer después de este mensaje. No huir a un lugar a donde él quiera para salvar su vida. No, era el Señor mismo lo estaba conduciendo. Y es así que vive un hijo del Señor. No va por ahí por donde cree que tiene que ir. Yo no me voy para allá y para acá. Si no tengo empleo en este país, yo me voy a otro. No es así. Es donde Dios nos envíe. El Señor sabe nuestras necesidades. El Señor sabe de lo que nosotros necesitamos. Y si el Señor nos tiene que llevar de un lugar a otro, Él nos va a conducir. Pero a veces nosotros no tenemos esta paciencia de esperar el cuidado del Señor, de esperar el Señor hablar con nosotros. El Señor nos da la seguridad de lo que nosotros debemos hacer. Y es lo que está pasando con Elías del capítulo 19. Él no esperó las instrucciones del Señor. Las mismas instrucciones que él había recibido en el capítulo 17. Las instrucciones del Señor. Dice, beberá del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten. El Señor les está hablando lo que va a hacer. Y que el Señor va a hacer con él. Recibiendo instrucciones del Señor. Para ir seguro. Cuando el Señor nos habla, podemos actuar seguros. Pero es el mismo Elías del capítulo 19, cuando recibe un mensaje. Claro que el mensaje no era bueno, un mensaje de muerte, pero no era del Señor, era de una mujer que ni temía el Señor. Él tendría que esperar las instrucciones del Señor y él decidió actuar por su miedo. Nosotros no debemos actuar con miedo. Porque cuando nosotros tenemos miedo, nosotros hacemos cosas, hermanos, que no agrada a Dios. Nosotros no pensamos en el Señor, nosotros no oramos, no buscamos a Dios. Porque no está en el capítulo 19 Elías orando al Señor. Está Elías actuando. Luego ora, deseando su muerte. Él no ora buscando a Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Mírala. Esta mujer como me amenaza a quitarme la vida, ¿qué hago ahora? No vemos esto. Vemos a Elías huyendo. Y nosotros no podemos actuar así. Tenemos que, hermanos, actuar según la voluntad de Dios. Nosotros no debemos actuar por impulso, con miedo de las situaciones, de las circunstancias, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos oyendo, de lo que estamos viendo. Debemos actuar conforme a la voluntad de Dios y debemos esperar en el Señor. Porque si esperamos en el Señor, vamos a recibir instrucciones de Dios, como Elías está recibiendo en este capítulo 17. Amén. Versículo 5 dice, Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y mira lo que ha hecho después de recibir las instrucciones del Señor. Y si él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Es lo que nosotros debemos hacer. Actuar conforme a la palabra del Señor. Sí, pero veo problemas. No importa. No importa, la situación está difícil, no importa. El Señor nos dice, quédate aquí, quedamos aquí. Como el pueblo en el desierto. La nube estaba parada, el pueblo también. La nube se movía, el pueblo se movía. No era el pueblo que se movía y la nube le seguía. No, el pueblo se quedaba parado. Mientras la nube estaba parada, el pueblo estaba parado. Y se quedara un día, una semana, un mes, un año. No era el pueblo que se iba
conforme a su voluntad y la nube les seguía. No era Dios que decía, ay, que está moviendo el pueblo. La nube también tiene que mover, porque hace calor. No era así. El pueblo esperaba la voluntad del Señor. Y nosotros debemos esperar la voluntad del Señor. Nada ha cambiado. Debemos esperar la voluntad de Dios. Y si Dios nos dice, ve, vamos. Si Dios nos dice, quédate, quedamos. Y ya está. La voluntad de Dios va por delante de la nuestra. No podemos hacer conforme lo que nosotros queremos. No nos guiamos, hermanos, por los deseos de nuestros corazones. Porque nuestros corazones nos va a engañar. Nos va a engañar. Ya dice la palabra que nosotros no debemos fiar de nuestros corazones. Así que no fía de su corazón, de su deseo. Fíate de Dios. Fíate del Señor. Amén. Versículo 6. Dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, otra vez viene la palabra del Señor diciendo, cuando el arroyo se seca. Claro, no había lluvia. Y después de muchos días pasados, el arroyo también se seca. Pero viene la palabra del Señor. El Señor no lo deja ahí, olvidado. No, el Señor no nos deja olvidado. A veces creemos que el Señor nos olvida. Porque parece que el Señor no nos habla. No escuchamos la palabra, no escuchamos la voz del Señor. Parece que Él no nos habla, pero el Señor no nos olvida. Amén. Versículo 9. Dice, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Y he aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Mire, el Señor ya tenía preparado otra providencia a Elías. No estaba desamparado. No estaba desamparado. Él había mandado a una viuda de ahí que le sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y morramos. Sigue diciendo. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de esto y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Mira esta última frase. Todo esto pasó porque el Señor había hablado por medio de Elías. El Señor estaba ahí hablando por medio de Elías. El Señor tenía todo preparado. Elías no estaba solo. El Señor estaba preparando su camino. El Señor sabía sus necesidades. Él le había dicho, ve a una viuda que está ahí, él ha ordenado que te sustente. Pero mira el panorama, hermanos, cuando Elías llega, esta mujer está ahí, está recogiendo leña para preparar su último alimento, lo único que tenía. Y la intención de esta mujer, ¿cuál era? Vamos a preparar esto, vamos a comer y vamos a morir porque ya no hay. Esta es la mujer, esta es la viuda que va a sustentar a Elías. Ella tampoco tenía condiciones.
¿verdad? Si nosotros miramos con nuestros ojos, esta es la mujer. Si fuera hoy y el Señor nos dice algo parecido y llegamos en la casa de una persona y vemos que no tiene nada, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hablar con el Señor, ¿no? Señor, estoy en la dirección equivocada quizás. No es aquí. Porque esta familia tampoco tiene. Esta viuda no tiene nada. Tiene su hijo, tiene un poco de harina. Y lo vas a hacer y vas a morir. Pero no es conforme nosotros vemos. Es el Señor que habla. Si el Señor dice que la mujer le iba a sustentar, es porque iba a pasar. Iba a pasar. Es la palabra del Señor, y la palabra del Señor es la que manda. Es la que tiene peso en nuestras vidas. No somos nosotros. Elías podía mirar con sus ojos y decir, aquí no hay nada, aquí no hay comida. Aquí vamos a morir todos. Va a morir esta mujer, su hijo y yo. Pero no es así. El Señor le había dado una orden a esta viuda, que ella le iba a sustentar a Elías. Y Dios bendijo su casa. Porque vino la palabra del Señor por medio de Elías. No fue Elías que dijo, esta harina no se va a acabar, ese aceite no se va a acabar. Fue el Señor que dijo. Fue Dios que dijo. Y nosotros debemos poner la atención en la palabra del Señor. En lo que Dios dice. Eso es importante para nuestras vidas. No es lo que dicen los demás. No es lo demás, hermanos, que nos habla y nosotros escuchamos. Es lo que Dios dice. Y vamos a entender hoy esto. Es lo que el Señor dice. La última palabra siempre la tiene el Señor. Porque no tiene la última. Él ya tiene todo planeado. No es que ahora voy a hacer eso. No, Él ya tiene todo planeado. El Señor ya tiene todo planeado. Y si el Señor había dicho a Elías estas palabras, Elías podía estar seguro de que iba a pasar. Por eso el aceite no se terminó. Por eso la harina no se terminó. Y dice, hasta que llueva. Hasta que llueva, esta harina no va a terminar. Y ni este aceite. Y fue lo que pasó. Entonces Elías, hermanos, había vivido el cuidado del Señor en su vida. Por su palabra no vino lluvia. El Señor le da instrucciones. Él sigue las instrucciones del Señor. Y va hacia el arroyo. Cuando el arroyo se seca, el Señor dice, ve a la casa de una viuda. Elías va a la casa de la viuda. Cuando llega no hay alimento, pero el Señor provee. Este es lo que Elías vivía, la providencia del Señor. Ahora vamos al capítulo 18. El final del capítulo 18, del 41 al 46. Amén. Luego, después de que Elías degolla los falsos profetas de Baal, mira lo que pasa. Versículo 41 del capítulo 18. Y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo, 7 veces vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo, sube. Y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Mira también el último versículo, la mano del Señor estaba sobre Elías. Luego, después que pasó eso con los profetas de Baal, que los degolló a todos ellos, Elías también vive otro milagro del Señor. Viene la lluvia. Viene la lluvia. Vivió otro milagro del Señor. Más de 3 años sin lluvia y ahora viene la lluvia de parte del Señor. Porque la mano del Señor estaba sobre Elías.
Era esta, hermanos, la comunión que Elías tenía con el Señor. No tenía ningún motivo para dar oídos a una mujer, a esta mujer, a Jezabel. No tenía ningún motivo para esto. Pero lo acabó escuchando su mensaje. Vino un mensajero y él dio oído a este mensajero. Y tuvo miedo. Vino un mensajero y miren el capítulo 19, versículo 3. Dice, él tuvo miedo. Él tuvo miedo. Ahora nosotros vamos a analizar un momento. ¿Es posible tener miedo después de vivir todas estas cosas con el Señor? ¿Cómo podemos no tener miedo después de vivir todas estas maravillas del Señor? Ver el cuidado del Señor, ver cómo Dios habla a través de su vida, cómo Dios actúa a través de su vida, y luego tener miedo de un mensajero. ¿Es posible esto? Pues sí que es posible, porque pasó con Elías. ¿Por qué no va a pasar con nosotros? Nosotros no tenemos la misma comunión con el Señor que tenía Elías. Nosotros podemos mirar qué pasó con Elías. No es el mismo Elías, de un momento lleno de fe, lleno de confianza, viviendo en las manos del Señor. La mano de Dios estaba con él, sobre él, haciendo grandes cosas. Y ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasó con Elías? Podemos mirar y decir, no es posible, pero es posible. Y pasa más de lo que nosotros imaginamos. Eso pasa en nuestras vidas. Eso pasa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues mire lo que ha hecho Elías. Él tuvo miedo del mensajero y se levantó y se fue para salvar su vida. Ahora Elías ya no confiaba en el Señor. No era el Señor que le protegía. Era Elías que iba a huir para salvar su vida. Lleno de miedo, lleno de temor. Después de ser utilizado en las manos del Señor. Tuvo miedo, temor. Él huyó para salvar su vida. Él no fue a orar, como hemos dicho antes. No fue a buscar al Señor. No fue a buscar a Dios y decir, ¿qué hago, Señor? Mira las amenazas de esta mujer. ¿Qué hago? Yo me quedo, me voy, ¿qué hago? Él huyó por su propia cuenta. Dice, y vino a Berseba de Judá y dejó allí su criado. Dice que él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Él tenía tanto miedo que deseó morir. Deseó morirse. De miedo, de temor. Porque había dado oído a quien no lo debería dar. Nuestros oídos, hermanos, nosotros siempre decimos lo mismo, que nuestros oídos tienen que estar atentos a la palabra del Señor. No atentos a la palabra de los demás, de todas las personas. No, porque hay personas, hermanos, que nos van a aconsejar muy bien, conforme a la voluntad de Dios, y habrá otras personas que nos van a aconsejar muy mal. Habrá personas que va a hacer con que nuestra fe no decaiga y crezca aún más y se fortalezca más. Y hay otras personas que solo nos van a enseñar los problemas. Nos van a mirar y decir, uy, qué situación difícil. Es difícil, no sé cómo va a solucionar esto. Sí, puede ser situaciones difíciles. Claro que sí. Pero nosotros no estamos para dar atención a los demás. Nuestros oídos es para oír el Señor, la palabra del Señor. Y Elías por un momento ha puesto sus oídos a disposición del enemigo, de aquel que buscaba su vida. Igual que la vida de sus hermanos, los profetas, los demás profetas, que Jezabel había dado muerte. Seguramente lo que vino en su mente, ¿qué fue que vino en su mente? Jezabel ha dado muerte a muchos profetas. Isso pode pasar, va a pasar conmigo también, se me quedo aquí. Yo voy a huir. Y él fue a huir. Y deseó morirse. Nosotros, hermanos, vuelvo a repetir, no podemos dar oídos a cualquier persona. No podemos hacer esto. No podemos dar oídos a que una persona venga y dice, que su hijo no lo sé. Mira cómo está. No importa.
Lo que importa es lo que Dios dice. Lo que importante es lo que Dios nos dice. En su palabra nos dice que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Eso me hace entender una cosa. Todos los días de mi vida son todos los días de mi vida. En los momentos malos, yo sé que el Señor también está. Porque dice su palabra todos los días. No dice solo en los buenos momentos. Dice todos los días de nuestras vidas estará el Señor con nosotros. Nunca nos va a dejar. Nunca. Así que yo sé que en los momentos buenos de alegría, el Señor está. Y yo doy gloria a Dios por esto. En los momentos de tristeza, yo sé que estoy pasando momentos difíciles. Pero yo sé también que el Señor está. Y yo sé que el Señor no me va a dejar. Entonces, gloria a Dios también por estos días difíciles. Todos los días, hermanos. Y nuestros oídos, que esté cerrado para este mundo, pero que esté atentos para oír la voz del Señor. Porque estas cosas de oír a los demás no pasó solamente con Elías. Pasó a lo largo de la palabra, de la historia, y pasa hasta hoy. Personas que dan atención a palabras engañosas, a malos consejos, a personas que vienen y hablan cosas que no es del Señor, y uno lo cree, y da oído a esto. Hay que tener cuidado con quién nosotros oímos, con quién estamos. Solamente Dios es digno, hermanos. Amén. Génesis 3, versículo 1 al 13. Nosotros también ya conocemos bastante este pasaje. Es bastante conocido de nosotros, pero vamos a entender también, hay cosas importantes. Amén. ¿Están ahí? Así dice la palabra del Señor. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no murráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Mire lo que pasó, hermanos, en este pasaje. La mujer fue engañada por la serpiente. Y la mujer, siendo engañada por la serpiente, también fue a su marido y le ofreció también del árbol prohibido por el Señor. Y él también come. Luego abre sus ojos. Todo por dar oídos a quien no debería dar. Mira que Adán, cuando recibió esta ordenanza del Señor, Eva no estaba. Aún no era formado Eva. Y el Señor da esta ordenanza a Adán.
Adán ciertamente pasó a Eva después. Habló a Eva. Mira, de estos árboles podemos nosotros comer, pero de este no. Porque dijo el Señor, el día que comamos de él, moriremos. Y viene ¿quién? La serpiente. Viene a decir que no pasa nada. Que no va a morir. Que eso es una mentira. Que no es así las cosas. Y que no pasa nada. Por dar oídos, hermanos, sí que pasó. Claro que pasa. Si Dios nos dice, no hagáis esto, pues no debemos hacer. Si Dios dice, tiene que amar al Señor tu Dios con todo su corazón, ¿por qué tenemos que hacerlo? Si Dios dice, hay que honrar a nuestros padres, debemos hacerlo. Todo lo que Dios nos dice, nosotros debemos hacer. Y si viene alguien diciendo, no es necesario hacerlo, es mentira. Porque Dios no se equivoca. Es mentira esto. La palabra del Señor es la que prevalece. Eva fue engañada por la serpiente. Pero mira lo que pasa. Lo que nosotros siempre decimos, ¿no? No, la mujer que fue engañada, el hombre no. No, sí es verdad, la mujer fue engañada. El hombre no fue engañado porque él sabía lo que debería hacer. Y una persona que sabe lo que tiene que hacer no es engañada. Hace porque quiere. Ese es el motivo por qué no dice que el hombre fue engañado. La mujer fue engañada porque está en la palabra. El hombre no fue engañado. ¿Por qué? Porque lo hizo. Porque quiso. No fue engañado el hombre. Él sabía, había recibido la palabra directamente del Señor. La ordenanza vino del Señor para él. Él sabía que no debería tocar en esto. Que no debería comer. Y lo hizo. ¿Engañado? No. ¿Por qué quiso? Por su propia voluntad. Y a veces, y se dice, no, es que la mujer es que fue engañada. El hombre no fue engañado. Claro que no. Es peor aún, ¿verdad? Si uno sabe lo que tiene que hacer y luego lo hace, pues eso no debería hacerlo. ¿Y por qué lo hizo? No puede decir, fui engañado. Adán no podría decir al Señor, fui engañado. ¿Verdad? Tanto que no lo dijo. Dice, no, la mujer que tú me diste. Esta fue su excusa. No que él fue engañado también. No, la mujer que tú me diste como compañera. Ella me dio y yo comí. Pero él no dice fui engañado por mi mujer. No, él sabía lo que debería hacer. Él sabía. Pero la palabra dice que Eva fue engañada. Eva fue engañada. Primera de Timoteo, capítulo 2. Pablo nos explica mejor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice así, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Mira lo que está hablando Pablo. Y Adán no fue engañado. Y nosotros muchas veces decimos, no, que el hombre no fue engañado, la mujer que fue engañada. Como, a mí nadie me engaña. No es así. Adán no fue engañado porque él sabía. Él sabía que no debería comer. Y se comió por desobediencia. ¿Por qué quiso? La mujer sí fue completamente, dice, engañada completamente. Fue engañada completamente. Si alguien me engaña, no es lo mismo, ¿no? Fui engañado, puedo decir. No, es que fui engañado. Pero si yo sé lo que tengo que hacer, no puedo decir fui engañado. No, lo hice porque me ha dado la gana. Es lo que pasa, hermano. Si nosotros enseñamos que cuidado con las fornicaciones, y uno viene y dice, ay, es que caí, es que... No, sabía, ¿verdad? Sabía que era un pecado la fornicación. Lo sabía. No fue engañado, no fue seducido, no fue que te engañaron de alguna manera. No, lo sabía. Lo sabía y lo hizo. No ha sido engañado, porque sabía la verdad. Y una persona que sabe la verdad no puede ser engañado. Una persona que sabe la verdad, si cae, es porque por su pecado, porque él quiso hacerlo.
sabiendo que desagrada al Señor, y aún así lo ha hecho. No fue engañado. No es como una persona que no conoce al Señor y está haciendo las cosas que no agrada a Dios. Uno puede decir, no, fue el tiempo de la ignorancia. Hay este tiempo, ¿verdad? Que nosotros no conocemos al Señor y acabamos haciendo cosas que no agrada a Dios. Pecamos contra el Señor. Pero no tenemos la conciencia que estamos pecando en contra del Señor. Pero a partir del momento en que nosotros llegamos a la iglesia y escuchamos la palabra del Señor y vemos que al Señor no le gusta que nosotros hagamos dioses, estatuas, que nosotros nos entregamos a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al engaño. Sabemos de estas cosas, nuestros ojos es abierto. Y uno ya entiende, estas cosas desagradan al Señor. Entonces, si uno cae en esto, cae sabiendo que no agrada al Señor. Antes lo hacía. Hay muchas cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Que llegamos delante del Señor y decimos, oh Señor, perdóname, porque hacía estas cosas, no te conocía. Pero ahora lucho en contra de estas cosas, porque no lo quiero hacer. Porque no quiero, porque sé que desagrada al Señor. Sé que desagrada a Dios, y si lo hago sabiendo. Es más serio aún. Si yo sé que la mentira es un pecado grave delante del Señor, y yo estoy mintiendo, yo sé que estoy pecando en contra del Señor, por mi propia voluntad. Es que no tengo temor del Señor, yo sé que no agrada a Dios y lo hago. No puedo decir soy engañado, soy inducido a mentir. No, si uno miente sabiendo, ahora lo sabe, antes no, pero ahora sí. Y fue lo que pasó con Adán. Adán no fue engañado. Es lo que está escrito en el versículo 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. Él no fue engañado, es verdad. Pero no es motivo de los hombres decir, nosotros no hemos sido engañados, cuidado. Sí, pero ha hecho peor. Sabía que no debería ser, y lo ha hecho. Eva fue engañada. Eva dio oídos a la serpiente, porque ella sabía también del mandamiento, porque Adán seguramente le había dicho, no lo haga. Dios dijo así, pero ella dio oído a la serpiente, porque miró el árbol, que era agradable, ¿no? Para conseguir sabiduría a la vista. Muchas cosas, hermanos, que está delante de nuestros ojos, que son agradables, pero no nos conviene. No nos conviene. Hay muchas cosas que nos atraen, pero son cosas que no nos convienen, son cosas peligrosas, que nos hace pecar contra el Señor. No nos conviene muchas cosas. No nos conviene estar mirando muchas cosas, ni en nuestras casas, ni en la calle, muchas veces ni en la iglesia. No nos conviene muchas cosas. Lo que nos conviene es estar con nuestros ojos puestos en Jesucristo. Nuestros ojos puestos en Él. Nuestros oídos atentos a Él. No a este mundo. No a lo que dice. No a lo que no pasa nada. Puede hacer esto. No veo que tenga nada malo. No, si la palabra dice que está mal, está mal. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y nuestros oídos, hermanos, no está para escuchar a cualquiera. Está para escuchar al Señor. Y lo que Dios dice, esto nosotros debemos hacer. Así que tenemos que tener cuidado con quién nosotros escuchamos. Porque mira Adán lo que pasó con él. Él no fue engañado, pero mira, escuchó a su mujer. Fue su propia mujer. Que no había nadie más. Fue su propia mujer. Es que no es lo que dice mi mujer, lo que dice mi esposo, lo que dice los más íntimos. Es lo que dice el Señor. Es que si lo que dice mi mujer, que yo la amo, pero está en contra de la palabra, yo no puedo escucharla. No puedo hacer caso a lo que dice. Igualmente ella. No, porque yo soy el cabeza del hogar, pero si estoy hablando algo que es en contra de la palabra, en contra de la voluntad del Señor, no tiene que hacerlo. Primero el Señor. Es lo que tiene que decirme. Esto está en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué estás pidiendo esto? ¿Qué te pasa?
No es porque está a nuestro lado que nosotros debemos escuchar. No es así. No, que es mi mujer que me ha dicho esto. No importa. ¿Es la voluntad de Dios? No, pues entonces no lo haga. No lo haga. No, es mi amigo, es mi hermano. No importa. Es la voluntad de Dios. Es la pregunta que nosotros debemos hacer. Es la pregunta que debemos hacer. Que Eva debería haber hecho, ¿no? A la serpiente. ¿Es la voluntad de Dios esto? No, ya lo sabía también. Pero dio oídos a quien no debería dar oídos. Así que cuidado con quien escuchas. Uno dice, no, solamente los de mi casa. Mira lo que pasó con Adán. Mira lo que pasó con él. Podemos ser engañados, podemos ser seducidos, puede pasar muchas cosas por dar oídos a quien no deberíamos dar oídos. Hay que cuidar, hermanos, con quién estamos y escuchar y ver si eso está de acuerdo con la voluntad del Señor. Que eso no es de acuerdo a la voluntad de la persona que dijo. Es lo que hay que analizar. ¿Esto es la voluntad del Señor o es la voluntad de esta persona? Son cosas distintas. No es lo mismo. No, esto es tu voluntad. Pues deséchala. No importa. No importa. Lo que importa es la voluntad del Señor. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 11. Dice así: Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. También tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo, el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Mira este pasaje también. ¿A quién dieron oídos este pueblo? A un hombre, a un filisteo. Pero miren la descripción de este filisteo. Era un campeón, ¿no?, de guerra. Era grande, estaba bien armado y estaba desafiando. Y ellos dieron oídos a este hombre. Cuando dieron oídos a este hombre, ¿qué pasó? Se acobardaron. Miró al filisteo, no miró al Señor. Miraron al filisteo, miraron a su estatura, a su fuerza, cómo estaba armado, cómo venía, cómo tenía que tener un escudero. Miró todo lo que traía este hombre y tuvieron temor. Se acobardaron y tuvieron gran temor. Tuvieron miedo. El pueblo de Dios con temor, con miedo, gran temor de un hombre que desafiaba a todo el pueblo. Dame un hombre, ¿para qué vamos a pelear? Envíame a uno y pelearemos. Si me vence, seremos sus siervos. Este era el trato. Y
y si yo venzo, vosotros seréis nuestros siervos. Pero ellos tuvieron temor, porque sus ojos no estaban puestos en el Señor. No estaban sus oídos a la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Ellos estaban mirando al filisteo. Por dar oídos. Todo un pueblo con temor. Por dar oídos a quien no debería dar oídos. Es lo que pasa cuando da oídos al enemigo. El temor viene, entra, penetra en nuestros corazones. Porque dejamos de mirar a Dios y su soberanía. Y empezamos a mirar aquello que nos acusa. Hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿En quién creemos nosotros? Esta es la pregunta. ¿En quién creía este pueblo? Ninguno de ellos creía en el Señor. Ha sido necesario venir David, dice que un joven que estaba en el campo con sus ovejas, a este hombre, a este muchacho, que cuando llega y quiere pelear, Saúl dice, no puede, tú eres un muchacho. No puede. Eres un muchacho, no sabe pelear. Y este hombre ha sido un guerrero toda su vida, desde su juventud. ¿Y cómo va a pelear con él? Pero David creía en el Señor. Él creía en el Señor, no creía en su fuerza, en su estatura, porque era pequeño. No creía que él era un hombre maduro, era un muchacho. No tenía ninguna experiencia de guerra. Pero él tenía experiencia con el Señor. Esa es la diferencia. ¿Con quién nosotros tenemos experiencias? Tengo experiencias con el Señor. Estoy con el Señor a cada día. Busco al Señor a cada día. Medito en su palabra. Oro. Tengo temor del Señor. Le busco, le deseo. Pues ya está. Pues si no hace nada de estas cosas, cuando viene un problema, cuando surge algo, hay temor. Ahí viene el temor. No un temor normal, gran temor. Uno se desespera. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Desesperados. ¿Y ahora qué hacemos? No es que vino una vez, no, dice que vino a cada día durante 40 días. Y ellos con temor. ¿Qué hacemos? No podemos hacer, no podemos pelear. No hay un hombre que tenga coraje, que sea valiente. No hay. Y no se trata de ser valiente, tener coraje. Lo que se trataba era de confiar en el Señor. Eso es lo que se trataba. De confiar en el Señor. No de sus fuerzas. No que yo puedo pelear. Yo voy a pelear. No. Porque David fue a él ¿con quién? Con el Señor, en el nombre del Señor. Uno venía con lanza, él iba delante de la batalla con el Señor de los ejércitos. Esa era la diferencia. ¿Ves la diferencia? Uno venía con armas, con fuerza, con experiencia. David iba sin nada de estas cosas, pero iba con el Señor delante. Y es eso lo que marca la diferencia en los hijos del Señor. Es si estamos con el Señor o si estamos vacíos, como en los valles de los huesos secos, sin nada de Dios en nuestras vidas. Es eso lo que marca la diferencia. ¿Cómo estamos en este mundo? ¿Como este valle de huesos secos? ¿O estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos del Señor, para poder soportar todo lo que está pasando en este mundo? Todas las tentaciones, todos los momentos difíciles, esos tiempos de guerras, de hambrunas, de seca, todas estas cosas. ¿Con quién estamos nosotros? Debemos estar con el Señor. Pero este pueblo no estaba con el Señor. No confiaba en el Señor. Porque dice en el versículo 8, a la última parte dice, ¿acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Para el filisteo, ¿qué eran ellos? ¿Siervos de quién? ¿Del Señor? No dijo eso, ¿verdad? No dijo, vosotros sois siervos del Señor. No, dice siervos de Saúl. Ahí está la diferencia. Por eso ellos no tenían la valentía, el coraje de ir a pelear. Porque eran siervos de Saúl, no eran siervos del Señor. Pero cuando apareció David, que era siervo del Señor,
Él no tenía temor. Sabía que el Señor estaba delante de él. Él sabía. Sabía que el Señor estaba con él en el campo cuando venía un oso o un león a arrebatar a sus ovejas. Dice que él levantaba, él la salvaba porque el Señor estaba con él. Él tenía las experiencias con Dios. Tenía confianza en el Señor. Y vio el filisteo. Claro que es grande, fuerte, tiene experiencia. Pero yo tengo a Dios. Yo tengo al Señor. Y él sabía de una cosa, de la misma manera que Dios entregó en sus manos el león y el oso, Dios también iba a ser el mismo con el filisteo. Él sabía, no era él. No dijo yo voy. Dice, no, el Señor está. El Señor va adelante. Es en el nombre del Señor que voy a ti. Esa es la diferencia de un hijo del Señor. No de todo un pueblo que estaba escuchando al filisteo. Y escuchando al filisteo decir, eres siervo de Saúl. Y sí que era siervo de Saúl. Porque si fuera siervo del Señor, se había manifestado. Es eso lo que nosotros debemos plantear también. ¿Siervos de quién somos? Si somos siervos del Señor, el Dios verdadero, para poder nos levantar con fe y decir, soy siervo del Señor. Yo voy en el nombre del Señor. Amén. El pueblo tenía temor, tenía miedo. Elías también. Ahora vamos a mirar Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Y es así. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si queréis, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Miren este pasaje, ¿a quién nosotros debemos oír? A Jesús. Fue lo que dijo, ¿no? Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Y quién nosotros debemos temer? A Jesús también, ¿verdad? Porque siguió hablando. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron, ¿qué? Gran temor. ¿Qué tenía temor de? Elías tenía temor de ¿quién? Jezabel. Los ejércitos de Saúl tenían temor de ¿quién? Del filisteo. ¿Oyeron a quién? Al filisteo. Elías oyó a quién? El mensajero. Mira, la palabra nos está enseñando una cosa. Nosotros debemos oír a Jesús. Y nosotros debemos temer a Jesús. No debemos oír a los demás y temer a los demás, como se hace. No, debemos oír a Jesús y temer a Jesús. Mira lo que estaba hablando Pedro. Es algo interesante también, que Pedro cuando vio todo esto quiso hacer que enramadas, ¿verdad? Y Pedro tomando la palabra. Pero no dice, permiso Pedro que tengo que hablar. Es que Pedro no estaba hablando nada interesante, nada edificante. Y era Pedro, un discípulo de Jesús, el apóstol. Pero estaba hablando cosas que no tenía sentido. Vamos a hacer una enramada. Y aquí dice, entonces Pedro tomando la palabra dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si queréis haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice que mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube. Pedro estaba hablando, pero no estaba hablando nada edificante. Pero vino palabra de verdad.
Y es lo que ellos deberían estar escuchando, a esta palabra, no a Pedro, intentando hacer enramadas para Elías, para Moisés, para Jesús. Porque Elías estaba ahí, Pedro, perdón, estaba ahí mirando que las cosas de la carne. Están aquí, necesitan una enramada, necesitan algo, ¿no? No necesitaba nada. Necesitaba escuchar estas palabras. Es la palabra que les iba a edificar. Y a veces nosotros hablamos, hermanos, demasiado. Muchas veces hablamos cosas que no van a edificar. Pero mira la voz que vino, dice que aún estaba Pedro hablando. Y le cortó. Dice, aquí mi hijo amado. Aquí está mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd y a él temer. Ahí está a quien vosotros debéis oír y temer. A Jesús, a mi hijo. Es este. Y nosotros, hermanos, debemos tener cuidado con quien nosotros oímos. Porque también debemos tener cuidado qué evangelio nosotros oímos. Qué mensaje nosotros oímos. Porque hay muchos que salieron por ahí. Muchos falsos maestros. Con otro evangelio. Otros enseñamientos. Pero que no viene del Señor. Y nosotros también debemos estar atentos a esto. En Gálatas capítulo 1. Versículos 6 al 9. Dice Pablo: me maravillo de que tan pronto habéis abandonado al que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anátema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anátema. Nosotros debemos escuchar el evangelio de Cristo, como hemos oído antes. Oír a Él, temer a Él, el evangelio de Cristo, no de los hombres. No es lo que piensan los hombres, no es lo que enseñan los hombres conforme a su voluntad, no, es lo que enseña Cristo conforme a su soberanía. Es lo que Dios nos dice, no es lo que nosotros creemos. No es que yo veo esto, no es que no veo nada. Pedro estaba mirando cosas, estaba hablando otras cosas que no debería estar hablando. Estaba ahí, había ido con Jesús. Fue Jesús y sus 3 discípulos con él. Y claro, era un momento bonito. Estaba Moisés, estaba Elías, estaba Jesús, y Jesús se transfigura delante de ellos. Pero oír aquí el mensaje que vino del cielo. No el mensaje no el que Pedro estaba hablando en este momento. Y nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado con qué oímos nosotros. ¿Qué mensaje oímos? No es que solo vengo a esta iglesia. Muchas veces nosotros escuchamos muchos mensajes por el YouTube. Hay muchos mensajes. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Qué estamos escuchando? Hay que tener este cuidado. Porque mira lo que dice Pablo, y lo repite 2 veces. Dice, aún nosotros, o un ángel del cielo. No está hablando de los demás. Hay que tener cuidado de nosotros mismos, si estamos hablando cosas contrarias. O un ángel del cielo que hable lo contrario, de lo que ya hemos enseñado, que sea anátema. Y le repite otra vez, como hemos dicho antes, también repito ahora. Mira la importancia que es. Mira lo peligroso que es escuchar otro evangelio. Es muy peligroso. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anátema. Así que nosotros debemos de tener cuidado con a quién estamos oyendo.
No podemos dar oídos al enemigo. No podemos oír a otro evangelio. No podemos dar oídos aún a nuestras esposas que está hablando algo contrario a la palabra. Ni las esposas a sus esposos está hablando algo contrario a la palabra. No con los hermanos que está hablando contrario a la palabra. No es que el hermano dijo esto. No sé quién dijo esto. No, conforme a la palabra del Señor. A Cristo oíd, a Cristo temed. Y lo que Pablo dijo, si se anuncia otro evangelio que sea anátema. Aquí está la palabra. Esta es la palabra que nos edifica. El evangelio de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, una vez más, Señor. Y queremos ser agradecidos por tu bondad y amor, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar entre mis hermanos, Padre. Entre esta familia que el Señor nos ha regalado, Señor. Gracias, Señor, por el cuidado que el Señor tiene para con nosotros. Sabemos que el Señor nos abre los ojos, que el Señor nos abra nuestros oídos, para que nosotros podamos tener cuidado, Señor, de quién nosotros estamos oyendo, Señor, y poniendo la atención, Padre. Señor, queremos oír solamente a ti, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, nos puede conducir, Señor, a la vida eterna que nosotros anhelamos, Señor. Queremos, Señor, amarte con todas nuestras fuerzas y nuestros corazones, Señor, y obedecerte, Padre. Señor, ayúdanos, Padre. Nosotros te necesitamos, Señor. Somos dependientes de ti, Señor. En un mundo que las personas, Padre, no quieren ser dependientes de nadie. Que la gente quiere ser independiente, Señor. Nosotros, Señor, queremos ser dependientes solamente de ti, Señor. Guarda nuestras vidas, guarda nuestros corazones, guarda, Señor, el regreso de nuestros hermanos, Padre, que se van a sus casas. Unos, Señor, viven cerca, otros viven lejos, Señor, pero sabemos que el Señor nunca nos abandona y el Señor está con nosotros, donde quer que vayamos. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia en nuestras vidas, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.